words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Don't you Bueno, ante todo, se oye bien, ¿no? Ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a la familia también por estar en este acto. Y yo quería dar las gracias a Francisco personalmente, primero por acoger esta exposición, que es una exposición, ya lo contaré luego, que ahora mismo en estos paneles, aunque hay una primera parte en la que es general, hablamos de los al menos 75 hombres de la comarca de los Pedroches que estuvieron en campos de concentración, no solamente en Mauthausen, pero, por ejemplo, este año ya estamos elaborando la siguiente exposición con los deportados de la comarca del Guadiato, que son 72. Y también, ya hablaremos más adelante, pero homenajearemos no solamente a la gente de la zona del norte, sino empezamos también, no solamente con Priego, que se colocará y se hará un homenaje en otoño con una especie de Stolperstein, lo que viene allí, esas piedras, unas piedras de 10 por 10, con la información de cada deportado se pondrá aquí en Priego, y también en otros municipios de La Vega, de la Vega del Guadalquivir, del Guadiato y de los Pedroches. Bueno, la exposición Volver del Olvido es parte del proyecto Memoria de los deportados cordobeses a campos de concentración nazi, que nuestra asociación Triángulo Azul Stolperstein, Stolperstein es una palabra alemana que significa la piedra que te hace tropezar, de Córdoba, presentó la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba en 2021. Para ello, contamos con la colaboración de la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España, así como de la Fundación Alemana Günter Demnig, encargada de instalar esas piedras de la memoria, para honrar a víctimas del nazismo ante el que fue su domicilio, creando el mayor monumento memorial de víctimas del nazismo de todo el mundo. Actualmente hay aproximadamente unas 90.000 Stolperstein en todo el mundo, en más de 27 países, en más de 2.000 ciudades. Y aquí en Andalucía hemos empezado en Córdoba, hemos empezado en Puente Genil también, pero en la zona norte de Córdoba, pero nuestro objetivo es que los 345, al menos 345 hombres, porque no conocemos ninguna mujer de momento, tengan ese homenaje. La exposición está organizada en 3 bloques: exilio, deportación y la biografía de al menos 75 deportados. Si ustedes cuentan, van a contar 76, porque hemos incluido también uno de deportados a los campos de concentración del norte de África, que si los de Alemania son poco conocidos, los del norte de África no los conoce absolutamente nadie. De hecho, también vamos a publicar un libro de uno de los deportados que estuvo en ese campo y que era de Belalcázar. Bueno, de la comarca de los Pedroches a campos de concentración nazi a través de 30 paneles, y está dedicada a explicar, en el contexto del exilio español y de la Segunda Guerra Mundial, el devenir de estos hombres del Valle de los Pedroches que acabaron en los campos de concentración, así como a reconstruir su identidad, su vida y su memoria. 76 vecinos de 11 localidades de los Pedroches que estaban sumidos en el más triste de los olvidos, cuyas vidas, su lucha por la libertad y la democracia, era algo desconocido para gran parte de la sociedad actual cordobesa. Con esta exposición, que aunque no se inaugura aquí porque ha ido por todos los institutos de la comarca de los Pedroches, ¿vale?, por todos,
se inaugura en Priego de Córdoba en el marco del Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se celebra el próximo 14 de junio, y queremos volver a humanizar a estos hombres. Queremos quitarles sus números y devolverles sus nombres y su lugar en la historia. Queremos que sus muertes tengan un significado, no solo para sus familias, sino para todos nosotros. Y seguiremos dando nombre al resto de los olvidados de la provincia de Córdoba, ya que esta exposición, como he comentado, no será la única. Cada comarca tendrá la suya, porque desde la Asociación Triángulo Azul Stolperstein de Córdoba queremos contar sus historias, queremos recordar a todos lo vulnerables que podemos llegar a ser si no tenemos un pensamiento crítico para poder afrontar la propaganda intolerante, las noticias falsas, la discriminación y los prejuicios, y la importancia también de disponer del conocimiento necesario para saber cuáles son las amenazas de la democracia y evitar que vuelvan a ocurrir hechos como los que ocurrieron, en los que se socavaron los cimientos mismos de nuestra propia civilización. Para que sus nombres no caigan en el olvido, para que no se olvide el horror del fascismo y para que la memoria nos permita hacer proyecciones de futuro sin cometer errores del pasado. Fueron 76 hombres de la comarca de Los Pedroches, con sus vidas, sus anhelos, sus deseos, sus miedos. Eran jornaleros, agricultores, mineros, peluqueros, zapateros, sastres, algunos casados y con hijos, como los torrecampeños Eusebio Crespo Díaz o Rufo López Romero, que podéis ver en los carteles. Otros saliendo de la adolescencia, demasiado jóvenes, como el mojino Rafael Fiñana Navas, que entró en Mauthausen con 17 años y que fue gaseado pocos meses después. O primos o hermanos que entraron juntos y sufrieron el horror nazi, como los hermanos Fernández Pedrajas, de Alcaracejos, que formaron parte del Comando Postchacher, que fue el grupo de jóvenes que sacaron negativos del campo, con Frances Boix, y documentaron parte del horror nazi. Padres que tuvieron que vivir el infierno de ver morir a sus hijos, como el villaduqueño Rafael Fiñana Núñez, que vio cómo se llevaban a su hijo a la cámara de gas y él murió unos meses después en Gusen. Cada vez que en nuestra asociación recomponemos el puzzle histórico de cada uno de estos hombres y mujeres, se hacen más patentes las palabras del escritor Primo Levi, superviviente de Auschwitz. Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo, las nuestras también. 76 historias que deben de hacernos reflexionar, tomar conciencia, no olvidar. 76 hombres que hoy deben resonar en esta sala. 76 nombres que deben de ser conocidos por las generaciones futuras para prevenir actos de genocidio y para valorar la importancia de defender los valores democráticos y universales de los derechos humanos. También hemos elaborado estos 3 carteles sobre el deportado prieguense Agustín Ruiz Sánchez, único deportado de la localidad cuya historia de superación es estremecedora, como la de todas las historias de estos hombres y mujeres, por cierto, las grandes desconocidas de la deportación española. No conocemos a ninguna cordobesa, de momento. Vamos a ver si en nuestro periplo la encontramos. Sí sabemos o tenemos constancia de 3 mujeres andaluzas, de Granada, de Sevilla y de Cádiz. De momento no cordobesas. Bueno, pues no solo le echaron de su tierra a Agustín por defender la democracia y la libertad, sino que tuvo que armar el puzzle de su vida en otro país y se le privó de algo tan básico como es ver crecer a un hijo. En el marco de la exposición y del propio proyecto, también hemos elaborado un audiovisual, que también lo podrán ver, que complementa la exposición y que se podrá visualizar como parte del recorrido. Se denomina el deportado Noche y Niebla de Torrecampo, y el audiovisual trata sobre la vida de Rufo López Romero, que también está en uno de los carteles. Un Noche y Niebla. Los Noche y Niebla eran unos hombres en los que Hitler los quería hacer desaparecer sin ningún tipo de información. Eran condenados a muerte, pero él sobrevivió, a pesar de todo, a varias prisiones y a 2 campos de concentración, al de Gross-Rosen y al de Buchenwald. Así como la historia de su mujer y de sus hijos. Todo gracias a los testimonios de sus hijas, Carmen y Juana, que vinieron desde Francia el verano pasado para homenajear a su padre. El audiovisual no solamente cuenta la historia de Rufo López Romero a través de la mirada de una de sus hijas, sino que visibiliza la situación de la mujer en la guerra y posguerra españolas. Se narran acciones denigrantes acontecidas a Francisca por ser la mujer de un republicano y por el hecho de ser mujer. Con este audiovisual hemos pretendido dignificar la memoria de Rufo y Francisca, reconociendo las injusticias cometidas con las mujeres para darles de esta manera cabida en la memoria colectiva. Es un paso más para subsanar los errores del pasado y contribuir a que la violencia y ensañamiento contra las mujeres no se repita.
A Rufo, a Agustín y a todos los deportados cordobeses, bienvenidos otra vez a nuestras vidas, bienvenidos a nuestra historia y gracias por vuestra lucha por la democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos. Gracias. Primero, buenas noches, delegada de Cultura, familiares, amigos de Agustín. Paco, muchas gracias por darnos la posibilidad de participar en esta emotivo, sobre todo emotivo acto de reconocer a los que de alguna manera dieron su vida, algunos, en este caso la de Agustín, que pudo salvarla, por defender las libertades, tanto de las personas individuales como colectivas. La vida de Agustín no es ni más ni menos que la vida de personas como nosotros, igual que nosotros, trabajadores, que se vieron involucrados en una guerra que no tenía ningún sentido, que Agustín tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar un hijo que no conoció. Fue la primera noticia que tuvo que tenía un hijo, es porque estuvo herido en el campo, concretamente en Valencia, y de ahí pasa a Francia cuando acaba la Guerra Civil. La historia de Agustín, pues Pepe va a profundizar un poquito más. Creo que es muy significativa en el sentido de que era un hombre que, según nos comentabas cuando estuvimos hablando, el hombre no sabía nada de guerra, el hombre no sabía nada de conflictos, el hombre no sabía nada más que de ir a trabajar y punto. Y eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa, que hoy en día parece ser, como bien ha dicho la comunidad de la exposición, ese tipo de cuestiones se están empezando a escuchar. Tenemos que ser fuertes, tenemos que defender las libertades, sobre todo las libertades y la democracia nuestra, la que de verdad, la del pueblo. Yo simplemente quiero despedirme con un alegato a no a la guerra. Las guerras no sirven para nada. ¿Hay alguna guerra que haya tenido algún beneficio para la humanidad? Además, tiene un beneficio para algunos en concreto, pero para la humanidad ninguno. Por lo tanto, aprovecho de aquí la oportunidad para decir no a la guerra que tenemos en Europa y no a los conflictos que hay en otros sitios que son menos visualizados. Muchas gracias. Este es mi padre. Se llamaba Rufo López Romero. Nació en la localidad cordobesa de Torrecampo, un 19 de diciembre de 1905. Desde los 6 años, tuvo que trabajar cuidando ovejas en varias fincas de terratenientes para ayudar a su familia tras la muerte de su padre. No fue a la escuela, pero aprendió a leer y a escribir con un pastor. Rufo es uno de los al menos 345 cordobeses deportados a campos de concentración nazi.
Él logró sobrevivir gracias a su oficio de herrero que había aprendido a los 14 años, gracias al empeño de su madre, y el de armas que aprendió durante la Guerra de Marruecos, que tuvo lugar a principios del siglo pasado. Tiempos en los que en Torrecampo había hambre y donde la mayor parte de la población subsistía de los jornales en el campo. La historia de Rufo representa la historia de miles de españoles que lucharon contra el nazismo y que nunca volvieron a España. Son los grandes olvidados. Menospreciados durante la España franquista, su recuerdo no ha sido una prioridad tampoco durante la democracia. El 26 de junio de 2021, Torrecampo reconoció, con la colocación de una Stolperstein, la memoria de Rufo, y el 19 de septiembre de ese mismo año se realizó la ceremonia oficial de su nombramiento como hijo predilecto de Torrecampo, junto con los otros 5 deportados de la localidad. De la guerra española conozco muy poco. Apenas se hablaba del tema en casa. Sé que mi madre tuvo a mi hermano en 1937, en plena guerra. Lo pasó muy mal. Era la esposa de un rojo. Como otras mujeres, estuvo a punto de que la apresaran las autoridades del pueblo. Les rapaban el pelo al cero. Las obligaban a beber aceite de ricino para provocarles diarreas, mientras las paseaban de manera humillante por las calles de su pueblo, ante los ojos de todos sus vecinos, mientras la banda del pueblo tocaba. Ella también tuvo que huir de Torrecampo. Mi padre luchó, defendiendo la República, hasta que un 9 de abril de 1939, durante la retirada, entró en Francia. Su destino fue el campo de internamiento de Argel-sur-Mer. Allí se hacinaban en condiciones inhumanas 100.000 españoles. No les recibieron bien. Les trataron como ganado. Muchos murieron. Allí, Rufo se alistó en la Compañía 213 de Trabajadores Extranjeros del Ejército francés. Se dedicaban a labores de interés general o estratégico en la línea Maginot o en la frontera con Italia. Sé que también estuvo en el campo de internamiento de Septfonds, con la Compañía 221, que se encargaba de las labores de mantenimiento del campo, hasta que el 18 de abril de 1940 fue enviado a Montferrand-Save. Lo que pasó después, antes de su detención, sigue en el olvido. El 18 de octubre de 1941, Rufo López Romero fue detenido por los alemanes dentro de la Operación Porto por pasar a otros miembros de la resistencia armas, 2 kilos de dinamita y por ser rojo español. Se convirtió en un prisionero condenado a desaparecer. Era un Nacht und Nebel, noche y niebla, prisioneros a los que Hitler quería hacer desaparecer como fantasmas, sin dejar rastro. Así fue internado en varias prisiones hasta que el 10 de mayo de 1944 fue deportado al campo de concentración Gross-Rosen, situado en la Polonia ocupada, uno de los campos de concentración nazi más crueles, por donde pasaron más de 200.000 deportados. Llegó con una condena de muerte a sus espaldas, pero gracias a su oficio de herrero pudo salvar la vida. Ahí recibió el número de registro 80034 y estuvo interno 9 meses, hasta que el 19 de febrero de 1945 fue evacuado y dirigido al campo de concentración de Mittelbau-Dora, donde recibió otro número, el 110754. Trabajó en condiciones inhumanas, fabricando dispositivos aeronáuticos y haciendo obras subterráneas para el refinado de aceites minerales. Creyó en muchas ocasiones estar viviendo su último día.
hasta que el 11 de abril de 1945 los estadounidenses liberaron el campo. Apenas pesaba 40 kilos. Al menos 345 cordobeses fueron deportados a campos de concentración nazis. 243 murieron. La mayoría no regresó a España. Rufo se instaló en la ciudad francesa de Burdeos, donde vivió hasta los 71 años. Consiguió localizar a su mujer en España. Acompañada de su primer hijo, logró cruzar los Pirineos con un grupo de mujeres y niños y pudo reunirse con su marido en Perpiñán. En Francia tuvo 2 hijas más, Juana Josefa, que nació en 1949, y Carmen, en 1952. En noviembre de 1953, el gobierno francés le concedió la tarjeta de deportado político a través del Ministerio de Asuntos de Veteranos y Víctimas de Guerra. Mi padre, a pesar de ser una persona alegre, siempre sintió pena por no poder volver a su pueblo. Le faltaba su país, su madre, le faltaban sus hermanos. Por eso, siempre hemos luchado, mi hermana Carmen y yo, para que se reconozca, aunque sea de manera simbólica, la dignidad de nuestras familias, de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad y por la democracia. Aunque en Francia soy Jeanne Feuga, apellido de mi marido, yo soy y seré Juana Josefa López Delgado, hija de un deportado español. Yo quería que todo Torrecampo y todo la España y sobre todo los jóvenes que sepan lo que ha habido y lo que han ocultado. Esa parte de la historia es necesaria para que no vuelva a suceder. Buenas noches a todos y a todas. A mí en aquella ocasión me tocó un poco hacer de reportero.
Entonces, José, estábamos en una asamblea de Izquierda Unida, y uno de los compañeros más mayores que habían vivido la guerra y tal, nos llevaban bastantes años, porque éramos unos chavales cuando esto ocurrió, imaginaros, hace 30 años, hace mucho tiempo. Entonces nos comenta, va a venir un señor a Priego que ha estado en un campo de concentración y es de aquí. Claro, ahí vimos que había una historia. Entonces era director del periódico Adarvé, Miguel Forcada Serrano, y con la venia pues fuimos a ver a este señor, habíamos quedado con la familia y tal. Y yo he de decir solamente que en aquel momento, hombre, sí que teníamos una conciencia ya política y social, no voy a decir que no, pero nos importó quizás más la historia humana, ¿no? El ver cómo Agustín era un hombre que no tenía adscripción política ninguna, como ha dicho José, era un hombre trabajador, un hombre tal, y que aquello que se vio, porque dos hermanos estuvieron en el Frente Nacional, en el golpista, y otros dos hermanos estuvieron en la zona republicana, porque te podías pillar aquí o allá. Entonces incluso pensaron, bueno, es que había hermanos que se podían, ¿no?, enfrentar en las trincheras. Entonces Agustín pasa una serie de vicisitudes en su vida que ni él esperaba, ni desde luego ninguno de nosotros. Yo lo que sí creo que hay un libro. Yo lo dejo aquí porque yo creo que hay un libro con la historia de Agustín, por lo que su vida luego le deparó, ¿no? Entonces, simplemente deciros eso, que para mí y para José pienso que también fue un honor el conocer a Agustín, el poder hablar con él. Yo lo miraba con admiración, de verdad, porque ya sospechaba la historia que había detrás. Él nos lo contó, además vio a su hijo, vimos al padre con el hijo, la nieta, la hija que vino con él de Argentina, que tuvo con otro matrimonio después allí, y en fin, para mí, desde luego, fue una enorme satisfacción. Bueno, y ahí quedó plasmado en el periódico Adarvé, que yo creo que es una contribución, pequeña contribución, pero ahí está, que bueno, ha servido también para recoger un poco pues, las vicisitudes que Agustín pasó. Pues yo, sin más, simplemente pues agradecer a todo el mundo este montaje y, bueno, en especial no, pero Marcos Campos, que a mí me ha hecho que el vello se me ponga de punta de luego cuando he entrado a la sala, ¿no? Porque realmente es impecable, impresionante lo que ha hecho. Muchas gracias. Well, I don't wanna be on the mic with all these words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not